osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, ¿ya? Y las osteoprogenitoras aparecen en la capa celular interna del periósteo. Derivan del mesénquima embrionario. Y estas se dividen por mitosis. Estos son los que van a formar básicamente los osteoblastos. Estas derivan de las células mesenquimatosas del estroma y sintetizan colágeno. Fabrican colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas. Los proteoglucanos también están en las articulaciones. Y glucoproteínas, las que ahorita hemos mencionado, la cialoproteína, entre otras. Maduran bajo la influencia de factores de crecimiento y citoquinas. Estos son los osteoblastos. Derivan de las células del mesenquima. Cosa contraria de los osteoclastos, que derivan del macrófagos granulocitos, de la línea hematopoyética. Las otras del mesénquima y estas de la línea hematopoyética. Las otras forman hueso, estas hacen la desorción ósea, destruyen hueso. Como acá. Entonces, ¿cómo se regula la calcemia? Entonces, la calcemia está finamente regulada en el organismo por una hormonita que se llama PTH, paratormona. Ahorita la vamos a ver. Entonces, el calcio en el organismo está en 99% se encuentra en los huesos. Pero este 1% está en el plasma y en el líquido extracelular. Como 1%. ¿Cuándo se pierde calcio? En el embarazo. Se pierde bastante calcio. Si es que no hay aposición de calcio, si es que no tomas calcio. Lógicamente, en la lactación, en la orina y en las heces. Entonces hay algunos medicamentos que tiran calcio, se llaman hipercalciúricos. Tanto por la orina y otros tiran por las heces. Y algunos antiácidos, ¿sí?, atrapan el calcio y las tiran por las heces. Esto es importante para saber la regulación del calcio en la sangre y en el organismo. Porque después aparecen, ¿no? Les dicen a ustedes, no, si tienes cálculos de oxalato de calcio, no tomes leche. Y más bien formas más cálculos. Eso vamos a ver ahorita por qué. Y eso es lo que les dicen muchos médicos y hasta seguramente muchos de sus docentes. Fuentes de calcio, ¿dónde tenemos? En los lácteos, en la leche y sus derivados, queso, leche, yogur, y en los pescados. Las sardinas tienen mucho calcio, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que tomar la mujer embarazada? Muchos lácteos y muchos pescados, si es que no quiere descalcificarse, porque el bebé necesita calcio para formar sus huesos y sus dientes. Estas necesidades es en un adulto normal, 900 miligramos, a 1000 miligramos por día. Pero en la posmenopausia, por ejemplo, se necesitan 1500 miligramos. Y en la adolescencia, en la pubertad, también se necesitan como 1200 miligramos. O sea, depende de las edades. ¿Cómo tenemos el calcio? Ionizado, o el calcio iónico, que es casi el 50%. Esto es lo que debemos de medir, el calcio iónico. Y si miden calcio total, tienen que medir la albúmina para sacar una fórmula y saber cuál es el calcio activo. Si no saben de la fórmula, mejor pidan calcio iónico. Entonces, entre el calcio iónico y el calcio unido a la albúmina, tenemos casi 90%. Y una poquita tenemos unido a otras globulinas, otros complejos, porque como sales de calcio, como fosfato, gluconato y otras. Entonces, pero esto hay que medir. ¿Cómo se mide el calcio iónico o cómo se mide el calcio total? Pero midiendo la albúmina para sacar por una fórmula cuál es el calcio verdaderamente activo. Si no saben eso, pues no sirve de nada medir. ¿Cuándo se mide el calcio? No hay muchas ocasiones. Se mide cuando a un paciente le operan de tiroides porque pueden dañar las paratiroides. Se mide en un paciente que tiene enfermedad renal crónica porque ya está haciendo un hiperparatiroidismo secundario. La PTH está funcionando más. O se mide en alguna enfermedad que tú estés sospechando, ¿sí?, que tiene un hiperparatiroidismo primario. Después no hay para qué medir el calcio. No
varía el calcio porque tu PTH está funcionando bien. Entonces, no hay que medir cada rato el calcio, no tiene ningún sentido. Más en nuestro medio que no hacen bien el calcio, entonces te confunden nomás. Funciones del calcio, miren cómo tantas funciones tiene el calcio. Y esto es casi lo único que sabemos, ¿no? Que es componente estructural del esqueleto y los dientes. Pero tiene que ver con la excitabilidad neuronal y con la contracción muscular, con el componente de las membranas celulares, segundos mensajeros, adhesión y comunicación entre células, proliferación celular, actividad enzimática, coagulación de la sangre, liberación de hormonas, en todo esto está el calcio, como segundos mensajeros en el AMP cíclico, en el fosfoinositidol, en muchos, en la calmodulina, que es una proteína también, en muchas cosas, ¿no? No solamente en los dientes y en el esqueleto. Control, ahora sí, ¿cómo se controla el calcio? ¿Sí? En la sangre, a través de esta hormonita, PTH, esta es fundamental. También la calcitonina, también la vitamina D, pero la más importante PTH, yo diría vitamina D. Otras hormonas tienen acciones indirectas también, los estrógenos, la hormona de crecimiento, la prolactina, el estrógeno placentario humano, el glucocorticoide. Si tú le das mucho glucocorticoide a tu paciente, le produces descalcificación. Hormonas tiroideas, si están elevadas, descalcificación. Si están bajas, descalcificación. Glucagón, insulina. Pero sobre todo estas, y sobre todo la PTH, es la que regula el calcio. ¿Qué hace la PTH? Secretada por las paratiroides, entonces si operan tiroides, lógicamente van a quitar alguna paratiroides o la van a tontar por el manipuleo y ahí el calcio sí puede bajar y entonces ahí hay que reponer calcio, ¿no? Transitoriamente, si Dios quiere, porque a veces les producen hipocalcemias severas y duraderas, o sea, por un hipoparatiroidismo. Eso es una complicación muy severa. ¿Qué hace la paratormona? Aumenta el calcio y disminuye el fósforo en la sangre. En el hueso aumenta la organificación esquelética, o sea, aumenta la resorción ósea, produce osteoporosis, porque aumenta la función de los osteoclastos y la osteolisis, ¿no? Esto cuando ocurre cuando un paciente tiene un hiperpara primario, ¿no? O un hiperpara secundario. Pero normalmente aumenta el calcio y disminuye el fósforo y hace que ese hueso esté funcionando bien. En el riñón, reabsorción, no resorción, reabsorción de calcio a nivel de los riñones, o sea, reabsorbe el calcio y tira fósforo. Acelera la formación de los metabolitos activos de la vitamina D, o sea, estimula también para que la vitamina D se convierta en D3. En el intestino estimula indirectamente la absorción de calcio. Entonces, ¿qué consigue la paratormona con todas estas funciones a nivel del hueso, riñón, intestino? Hace que el calcio en la sangre esté normal, ¿ya? No importa si saca más calcio de los huesos, si se absorbe más de los riñones o si absorbe más por el intestino. Pero lo que le interesa a la PTH es que el calcio en la sangre esté normal. Eso le interesa. ¿Qué produce la calcitonina? Que es otra hormonita que está en las células secretadas en las células C de la tiroides, muy cercanas, por supuesto, de las otras, pero diferentes. Tiene más bien todo el efecto indirecto, o sea, contrapuesto, ¿ya? Evita la hipercalcemia postprandial, disminuye el calcio y el fósforo en plasma, el otro aumentaba el calcio, estimula el depósito de calcio en el hueso, el otro le absorbe, riñón promueve la excreción de calcio, exactamente lo contrario, e inhibe indirectamente la absorción. La calcitonina hace todos los efectos contrapuestos de la PTH. La vitamina D, parecía a la PTH, efecto hipercalcemiante, también, pero en menos medida. En piel es sintetizada como previtamina D3. En el hígado, esta vitamina se transforma en 25-hidroxicalciferol, o sea, es la vitamina D2. Y en el riñón se activa esta hidroxilasa y se convierte en la D3. Entonces, ¿cómo se sintetiza la vitamina D? A través de la piel, el hígado y el riñón.
el último paso en el riñón. Es una hormona esteroidea, mal llamada vitamina D, pero se ha dejado eso desde la época del raquitismo, de hace unos 2 siglos más o menos, ¿no? Ok, ¿qué hace también la vitamina D? Estimula la conversión de la PTH y inhibe a la calcitonina, ¿no? Eso es importante señalarlo. O sea, la PTH y la vitamina D se sinergizan y la PTH con la calcitonina tiene efectos contrapuestos y la vitamina D con la calcitonina también se bloquean un poco, por así decir. La PTH y la calcitonina ejercen un control de retroalimentación negativa dual, o sea, se controlan entre ambos, manteniendo las concentraciones de calcio en el líquido extracelular dentro de límites estrechos, normales pero estrechos. El calcio normal, ahorita vamos a ver, del total es de 8.5 a 10.5. Okay. ¿Cuáles son los principales órganos blancos para esto? El hueso y el riñón, ¿ya? Y un poco el intestino delgado, pero sobre todo el hueso y el riñón. Entonces, de acá se absorben más, absorción y todo esto para que la cantidad de calcio esté normal en la sangre. Hemos dicho que tienen efecto negativo dual, se contraponen. Los efectos de la PTH y la calcitonina se complementan con la vitamina D y los metabolitos de esta, ¿no? Que son los únicos que permiten incrementar a través de la absorción intestinal la cantidad total de calcio. Entonces, la vitamina D también actúa a nivel intestinal. Un poco la PTH, pero más la vitamina D. Entonces, ¿cómo pasa la remodelación ósea? Entonces, hay 4 etapas. Activación de los precursores de los osteoclastos, hemos visto, a través de los osteoclastos multinucleados, que derivan de la línea hematopoyética, hemos dicho, ¿no? Desorción del hueso por los osteoclastos, que origina una cavidad. Inversión de la señal de desorción. Entonces, invierte y empieza a formarse el hueso. Empiezan a formar los osteoblastos, funcionar los osteoblastos, que se llena estas cavidades que sean... Esto está en equilibrio. Formación, desorción, siempre en condiciones normales. El proceso, tenemos un hueso cortical, hueso duro de los huesos largos, y un hueso clavicular de los huesos de la columna, blando se llama. Dura aproximadamente 6 meses todo este proceso, que está en equilibrio. Y en la posmenopausia hay desorción ósea, porque los estrógenos no están funcionando, los estrógenos tienen un efecto anabólico, forman hueso, ¿sí? Funcionando a través de los osteoblastos. Vamos a hablar de esta proteína, de ZANC, y su receptor, su ligando al receptor que tiene también que ver con esto. Esto es lo que pasa en la posmenopausia. Hay destrucción ósea en la posmenopausia, también con el uso de glucocorticoides, también en algunos casos de cánceres metastásicos a hueso, ¿no? Y en la artritis reumatoidea también. La artritis reumatoidea tiene descalcificación por la propia enfermedad y por el uso de glucocorticoides también. ¿Qué es el ZANC y su ligando? El ZANC es una proteína que es buena, pero el malo es su ligando. Cuando el ZANC está solito, no pasa nada. Cuando se une al ZANC, su ligando, a este receptor, que es una proteína, empieza la descalcificación o la desorción ósea. ¿Por qué? Porque se activa el osteoclasto. El osteoblasto es la proteína que es un precursor que forma hueso. Y este es el que descalcifica, el que produce desorción. ¿Qué estimulan al osteoblasto? Hemos dicho que deriva de esta línea de los... ¿Qué estimula? La PTH, la paratormona, la prostaglandina E2, ¿sí? La vitamina D, los glucocorticoides en cantidades normales. Interleucina 11, la 6, la 1, ¿sí? Y hay otros que
hacen que más bien se inactiven, como el factor de necrosis tumoral alfa, la PTH-RP, proteína relacionada a la PTH, se llama, que no es la misma PTH, ¿no? Esta línea se llama de los monocitos. Y este es un osteoclasto multinucleado. Este forma hueso, este distorsiona hueso, o sea, descalcifica. Este calcifica, este descalcifica. Normalmente en condiciones normales tienen que estar en equilibrio las dos cosas. Y dura 6 meses, ¿no? ¿Qué es la osteoprotegerina? Es otra proteína, es inhibidor endógeno natural del ZANK ligando. Entonces, ¿qué tiene que ver los factores de crecimiento y las citoquinas? Como hemos visto acá, algunas estimulan la formación del osteoblasto y otras provocan la deserción. Una deriva de la línea formadora de colonia macrófagos granulocitos y otra del mesenquio. Entonces, el ZANK es bueno, el malo es el ZANK ligando. Y la osteoprotegerina también es bueno. Estas dos tienen que ver con la formación, esta con la desorción. Eso ocurre así. La osteoprotegerina está protegiendo al ZANK. Inhibición de la formación y fusión de sobrevida de los osteoclastos. Ligando del ZANK en el osteoblasto. La osteoprotegerina se fija al ligando, se fija, mejor dicho, al ZANK. El problema, el estrógeno limita la expresión del ligando del ZANK, limita esta expresión. Entonces, el estrógeno forma hueso. Entonces, la osteoporosis posmenopáusica, como no hay estrógenos, esto no está bien limitada esta expresión y hay más ZANK ligando y estos pacientes se descalcifican más. Estos son los precursores del osteoclasto, que también tienen expresan el ZANK, pero no la osteoprotegerina. Entonces, cuando el ligando del ZANK se une acá, hace que este osteoclasto empiece a madurar, esté activado y empieza la descalcificación. Entonces, este es en el osteoclasto y estos dos en el osteoblasto. Y hace estas excavaciones en el hueso y produce desorción ósea y puede provocar fracturas cuando está sobreespesado. Normalmente la formación y la desorción ósea están en equilibrio en mujeres premenopáusicas. En las posmenopáusicas esto se desequilibra. Y también cuando el ZANK ligando sobrepasa a la expresión de la osteoprotegerina, también hay descalcificación. Ahí va. Ahí hay más ligando de ZANK que osteoprotegerina. Entonces ya no están cubiertas. Entonces se produce más desorción ósea. Entonces esto ya no está en equilibrio. Cuando el ZANK pesa más que la osteoprotegerina, se provoca la expresión de los osteoclástica y hay mayor actividad y mayor desorción ósea y mayor osteoporosis y mayor fractura. Tiene que estar así. La osteoprotegerina y están ligando en equilibrio. Esto es importante no solamente en la osteoporosis, también en la osteogénesis imperfecta, en otras que más bien se forma más tejido óseo, ¿no? Como por ejemplo, acá. Tiene que estar así. Ok, llegando, vamos a señalar la parte teórica, proteína de señalización, expresada por las células de revestimiento de los osteoblastos, el ligando de ZANK, expresada. Se fija al ZANK y estimula la formación y función y supervivencia de los osteoblastos. El problema es cuando se fija al ZANK. Este es el ligando del ZANK. Este es el ZANK. Se expresa en los osteoblastos y sus precursores, se activa a través de la fijación al ligando. Osteoprotegerina, proteína secretada por las células de revestimiento de los osteoblastos, inhibidor natural del ligando del ZANK. Bloquea esta señalización para equilibrar la remodelación ósea. Entonces la osteoporosis aparece cuando se pierde ese equilibrio.
cuando la desorción excede la formación ósea. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la disminución de la masa ósea? Densidad mineral ósea. La masa ósea se alcanza hasta los 20 años del hueso trabecular y hasta los 18 años del cortical. Esto depende de la pubertad y de la adolescencia. En niñas un poco más antes, en niños un poco después. Ese es como tuviéramos nuestro almacén de calcio en los huesos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener osteoporosis? Edad mayor a 70 años, bajo peso corporal, o sea, las muchachas, sobre todo delgadas, tienen mayor riesgo de tener osteoporosis. Inactividad física, o sea, las sedentarias, uso de glucocorticoides, anticonvulsivantes, porque quelan el calcio, atrapan el calcio, igual que los antiácidos, y los tiran, ¿ya? Y los anticonvulsivantes también tienen efecto a nivel del hígado. Hiperparatiroidismo primario se produce en los famosos tumores óseos. Si tú has tenido hiperparatiroidismo y no has sido tratado a tiempo, puedes tener riesgo de osteoporosis. Anorexia nerviosa, igual que la bajo peso corporal. Gastrectomía en estas famosas cirugías bariátricas que no logras absorber el calcio sobre todo, y también está defectuosa la función de la vitamina D para la absorción de calcio. Anemia perniciosa, fractura osteoporótica previa, y en la diabetes mellitus tipo 2, por varios factores, pero uno de los cuales es el bajo peso corporal. Y factores de riesgo moderado, las mujeres, tabaquismo activo, baja exposición solar, historia familiar de fracturas, menopausia temprana o quirúrgica, peor si es quirúrgica y es temprana, periodo de fertilidad corto, menarca tardía, ausencia de lactancia. La lactancia estimula la formación. Baja ingesta de calcio, hiperparatiroidismo, en este caso pudiera ser secundario en los pacientes con enfermedad renal crónica, hipertiroidismo, pero también el hipotiroidismo severo, artritis reumatoidea y la diabetes mellitus tipo 2 en los de riesgo moderado, la tipo 1 en el riesgo elevado. ¿Por qué? Porque se producen otros factores de crecimiento también, como el factor de crecimiento tipo 1, parecido a la insulina, y tipo 2. Entonces, la osteoporosis es un problema de salud hace tiempo ya, hace 50 años. En Estados Unidos afecta a más de 10 millones de personas y 34 millones tienen en riesgo de desarrollarla. El costo de fracturas en Estados Unidos es más de 19 mil millones al año. En los próximos 25 años el envejecimiento probablemente será 3 veces mayor. O sea, hay mucho riesgo de osteoporosis. Y ahora más con las comidas chatarras, que ya nadie quiere tomar leche, todo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos diagnosticando osteoporosis? Medir la densidad mineral ósea por un aparato que se llama densitómetro, que es un equipo de doble haz de rayos X que se miden con columna y cadera. Podemos pedir la calcemia o iónico o corregido con la albúmina, fosfatemia, que nos va a servir sobre todo en enfermedades renal crónica para ver cómo está el fosfato en esos pacientes con hiperpara secundario. Calcio en orina se puede medir para ver si hay hipercalciuria, determinación de vitamina D, sobre todo la D2, es la que se mide, y a veces la D3. Determinación de la PTH si estamos sospechando de un hiperparatiroidismo primario, y también puede ser en el secundario. Rayos X normales solamente nos va a decir si este paciente tiene osteoporosis, pero no nos va a decir el grado de osteoporosis. Y este test, con la densidad mineral ósea y un cuestionario, podemos sacar el riesgo de fractura por el test de FRAX, se llama, sugerido por la OMS. Lo utilizó el del doctor Canis de Londres, por ejemplo, ahí para población latinoamericana menos boliviana, ¿no? Para eso hay que hacer estudios de epidemiológicos. ¿Cuál es el tratamiento? Bifosfonatos, los que tenemos más a la mano, son antiresorptivos, actúan a nivel del osteoclasto, ¿no? Inhiben al osteoclasto. Estrógenos son antiresorptivos, pero forman un poquito de hueso también, sobre todo en mujeres postmenopáusicas. Moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, no el tamoxifeno, que sirve para mama, sino el daroxifeno, ¿no? En la mujer postmenopáusica también.
Calcitonina, antes utilizábamos la calcitonina de salmón en spray y más antes en inyección. Ya no se utiliza mucho, tiene un efecto antidesortivo. Utilizábamos en inyectable, tenía un efecto antiálgico más. La PTH, teriparatide, se llama, que es el único anabólico, el único que forma hueso. Las demás son más antidesortivos, o sea, evitan la descalcificación. Esto mejora la calcificación. Es alendronato de estroncio, nunca ha llegado a Bolivia, pero está aprobado en Estados Unidos, también ya, y en Europa. Este es el único que tiene acción dual, anabólico y antidesortivo. Y el denosumab, que son los anticuerpos contra el SARS ligando. Es un anticuerpo monoclonal, hay que tener cuidado con los pinchazos, es antidesortivo también. ¿Cuál tenemos en el medio? Más los bifosfonatos, que vamos a hablar ahorita un poquito. Estos son los antidesortivos. Alendronato, que se daba cada semana, ya no se utiliza mucho más que en la caja, creo que tienen cada semana una tableta de 10 miligramos, antes venía de 70 ahora viene el de 70 cada semana, antes venía el de 10 cada día, produce mucha gastritis. Dicloronato nunca llegó acá, el ácido zoledrónico que tenemos que se inyecta una vez al año, tiene efecto también antiálgico. Denosumab, que no llegó tampoco a Bolivia, a través del SARS ligando. Y el calcitonina ya no tenemos, Emiecalcin y otras formas genéricas. Ivandronato tenemos con otra marca acá, este es el original. Este se da, es como el alendronato, pero se llama ácido ivandrónico, este ácido alendrónico, entonces este se da cada mes, viene de 150 miligramos, en ayunas ambos, y hay que pedirle al paciente que media hora no esté recostado o sentado porque le puede provocar gastritis, tiene que estar caminando o parado. Talisopreno, que no llegó, es un modulador selectivo, es bueno para los huesos, sobre todo en osteoporosis postmenopáusica. Y agentes anabólicos, teriparatide. Yo utilizo esto, pero los pacientes hacen o de Chile o de Brasil, se ponen inyectable cada día, como la insulina subcutánea. ¿Ya? Ok. Los mecanismos de acción de cada uno de estos medicamentos se utilizan en el climaterio o en la perimenopausia también. Sí, ya hemos visto el mecanismo, ¿no? La cuestión es inhibir a este SARS ligando que aumenta en el climaterio. ¿Y cómo se inhibe? Por el denosumab, por ejemplo. Acá podemos utilizar el denosumab. Los otros, los SER, saloxifeno, el único que está aprobado para esto, este todavía está en investigación y no ha salido. El denosumab en el climaterio para bloquear acá. Bifosfonatos, alendronato, ivandronato y ácido zoledrónico. Este se une al hueso e inhibe la resorción ósea, se une al osteoclasto. Por eso muchos van a escuchar a mucha gente, pacientes o ginecólogos incluso decir, es un fijador de calcio. No fija nada del calcio, evita que el osteoclasto esté funcionando, lo bloquea, lo inhibe. ¿Ya? No es ningún fijador de calcio, sino que evita la descalcificación. Calcitonina también a nivel de los osteoclastos. Los estrógenos, que se utilizan en el climaterio y en la menopausia, ¿sí? Activan directamente el receptor estrogénico en el tejido óseo. Salenonato de estroncio, que les había dicho que tiene acción dual, inhibe al osteoclasto y activa también el osteoblasto. Teriparatide, acción anabólica, se une al receptor de los osteoblastos y forma hueso, formación ósea. Entonces, esto utilizo en osteoporosis severa, ¿yo? Entonces, el paciente tiene que hacer un esfuerzo. Cuando en el T-score, ¿sí? Está menos de 2.5, se llama osteoporosis. Y cuando es menos de 3 o menos de 4, osteoporosis severa. Los bifosfonatos, como aquí está en la gráfica, se unen, ¿sí? Al osteoclasto y lo inactivan por muchos años. Por eso se da hasta 3 años, luego se descansa 6 meses para darle un descanso al hueso y se vuelve a activar. Y el denosumab, como vimos anteriormente, actúa a través
de bloquear al SAR ligando. Este es un biológico, hay que tener cuidado con los pinchazos. Creo que es todo, no les voy a mencionar mucho el mecanismo de denosumab, ni nada. Ok, si tienen alguna pregunta sobre osteoporosis. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿O los voy a tener que enfocar? ¿No hay ninguna pregunta? No, doctor. Bueno, hemos hablado de la osteoporosis. Hay 3 tipos de osteoporosis. Osteoporosis tipo 1, que es la posmenopausia, es la más importante y la más frecuente. La tipo 2, que es del envejecimiento, y en la mujer se imbrican ambos. La mujer posmenopáusica es también mujer de edad y entonces tiene más riesgo de osteoporosis. En el varón hay osteoporosis tipo 2, pero es muy rara. Y la osteoporosis secundaria al uso de glucocorticoides. Esa es la más fregada. Entonces hay que suspender los glucocorticoides y si tienen que tomar, hay que darles un bifosfonato para prevenir que tengan osteoporosis, ¿no? ¿Qué más? Vamos a repasar un poquito, y creo que no tengo imágenes, qué es la perimenopausia, qué es la menopausia y qué es la posmenopausia. ¿Qué será la menopausia? ¿Quién me puede contestar? Es una pregunta fácil de cultura general. Casi, casi. ¿Qué es la menopausia? Es el cese de la menstruación. Meno, de menstruación, pausa, de cese. ¿Cuándo se diagnostica? Cuando pasa más de un año de la última menstruación. Entonces, un diagnóstico retrospectivo. ¿Qué es la perimenopausia? Es cuando la mujer ya empieza a tener irregularidades menstruales en esta edad. ¿Cuál es la edad de la menopausia? Normal, puede variar desde 43 años hasta 51 años. Después de 51 años se llama menopausia tardía. Antes, entre 40 y 43 se llama menopausia temprana. Y más antes de los 40 años se llama menopausia prematura. Lógicamente la prematura tiene mayores riesgos para tener osteoporosis, entre otras causas. Y si es prematura y quirúrgica, peor todavía, ¿no? Más riesgo todavía, porque el comienzo es más brusco. ¿Ok? ¿Y qué será la posmenopausia? Después que ha pasado ese año de la última menstruación, ya se llama posmenopausia. ¿Cuándo hay que tratar? Con estrógeno, siempre que no haya contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la menopausia? Que la paciente o los familiares de primer grado tengan cáncer de mama o de ovario o de endometrio. No hay otra contraindicación así absoluta. Relativas, que tenga migraña, que se exacerbe con el uso de estrógenos, que haya tenido un accidente cerebrovascular reciente, 6 meses para acá. Si es pasado, ya se puede dar hormonas. ¿Sí? Contraindicación relativa, que la paciente sea fumatérica también, que fume tabaco, pues. Entonces, ¿y cuál es la indicación más importante? Que sea posmenopáusica o perimenopáusica o menopáusica con síntomas climatéricos floridos, bochornos, calores, irritabilidad, depresión, todo, o síntomas urogenitales, dispareunias, de sequedad vaginal, incontinencia urinaria, entre otros, ¿no? ¿Y qué será el síndrome climatérico? O el climaterio, mejor dicho. El climaterio es la transición, una paciente perimenopáusica o posmenopáusica puede estar con síntomas o sin síntomas. Y el climaterio es cuando tiene síntomas.
y hay que tratar sobre todo a la paciente que tiene síntomas. Antes dábamos tratamiento de calcio y estrógenos a todas las pacientes. ¿Sí? Ahora calcio hay que dar a todas las pacientes, incluso si no tienen osteopenia, que es un grado menor de descalcificación, o osteoporosis, a no ser que la paciente tome 1 litro de leche, por ejemplo. Pero si no toma 1 litro de leche, hay que darle calcio como sal, citrato de calcio, carbonato de calcio, entre 1000 y 1500 miligramos al día, con vitamina D. Esa es la base, es como un tratamiento preventivo. Y si ya tiene osteopenia o osteoporosis, hay que darle el calcio como sal, con vitamina D, más un bifosfonato, alendronato, ivandronato o ácido solendrónico. Pacientes que tienen síndrome climatérico, que tienen todos los síntomas, hay que darles estrógenos más, puede asociar. Ok. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. Una pregunta, una duda. Dime. Doctor, usted mencionó que la PTH es una hormona hipercalcemiante, ¿no? Hipercalcemiante dependiendo de la dosis que le das, sí. O sea, yo tengo la duda, o sea, la fisiológica, o sea, la producción por el cuerpo se va a producir la reabsorción ósea para aumentar los niveles de calcio en la sangre. Pero Así es. mencionó como tratamiento que tiene una función anabolizante, o sea, ¿es la artificial o alguna diferencia? No entendí esa parte. Sí, eso es una muy buena pregunta. Y de verdad que es buena pregunta, no te digo porque a veces dice en los congresos y todo, ¿no? A todos de excelente pregunta, y a veces no son tan excelentes. Sí, la PTH hay que fijarnos mucho. La PTH, lo que le interesa a la PTH en forma normal, digamos fisiológica, es que el calcio en tu sangre siempre esté normal, esté dentro de los parámetros de referencia, vamos a decir, porque la normalidad es una cosa muy ambigua, ¿no? Para ti puede ser normal una cosa, para mí otra cosa, por ejemplo, en las dietas, ¿no? Lo que comes. Pero la PTH, la paratormona, u hormona paratiroidea, se encarga de que tu calcio en la sangre siempre esté en límites estrechos normales o dentro de parámetros normales, 8.5 a 10.5. Y para eso puedes sacar calcio del hueso, puedes absorber por el intestino a través de la vitamina D, o puedes sacar, o sea, absorber también calcio por los riñones, en forma directa o a través de la vitamina D. ¿Qué pasa cuando tú tienes un hiperparatiroidismo primario? Cuando tus glándulas paratiroideas, que tenemos 4, que están 2 por encima de los lóbulos superiores de la tiroides, 2 por los lóbulos inferiores, ahí aladitos en forma común, ¿ya? ¿Qué pasa cuando funciona más una de ellas o cuando todas funcionan más? Empiezas a descalcificar, tu calcio va a subir en la sangre porque está funcionando mucho, por eso se llama una hormona hipercalcemiante. Va a subir tu calcio a 11.5, 12, 13, 14. Ahí, si ves un calcio elevado, tienes que medirle la PTH. Está seguramente sobre 70, 80, 100. Así. Entonces, esta hormona está cavando quistes, está produciendo quistes en tus huesos largos, está sacando calcio, se llaman quistes pardos o tumores pardos, y está elevando el calcio en tu sangre, ¿no? Entonces, es un efecto hipercalcemiante. ¿Qué ocurre? Lo que tú preguntaste. Si damos tratamiento para la osteoporosis con teriparatida, nos va a rellenar ese calcio, por decir, ¿no? Esos quistes nos va a rellenar porque va a hacer que el calcio se aposite más bien en el hueso. ¿Cómo se logra eso? Cuando tú le das PTH o estás produciendo mucha PTH todo el tiempo, produces una resorción ósea, una descalcificación. Pero cuando damos la teriparatide en forma intermitente, ¿ya? Una dosis pequeña cada día, hacemos que ese calcio se aposite en ese hueso trabecular o en ese tumor pardo. Entonces depende de la dosis y cómo se la des. Si produces mucha y le estás dando en forma continua, le vas a provocar descalcificación
tumores pardos y fracturas, ¿no? Pero si le das en forma intermitente, poquita, vas a lograr que se calcifique ese paciente, sobre todo esos tumores pardos o quistes óseos. ¿Sí me entendiste? Sí, doctor. Gracias. Entonces depende cómo se lo des y cuánto se lo des. Se da generalmente 20 microgramos subcutánea cada día por unos 3 meses. Con eso logras que ese hueso se forme, o sea, tiene un efecto anabólico. Pero si tienes un tumor que no se lo resuelves en las paratiroides y que le está provocando quistes óseos, todo ese paciente se te va a fracturar. Sí, depende cómo le des la dosis y cuánto le des, sí. Ese es el efecto de la PTH. En general se dice hipercalcemiante porque aumenta el calcio en la sangre y la calcitonina disminuye el calcio en la sangre. Siempre relacionados con la vitamina D. ¿Ok? ¿Algo más? Doctor, y de los cálculos de oxalato de calcio, si no consumo calcio, se formaron más, indicó. Una pregunta también interesante, les digo, porque esto van a escuchar a muchos profesores urólogos, sobre todo, decirles, no tiene cálculos de oxalato de calcio, hay que prohibir el calcio. Hay un estudio muy bonito de hace ya casi 18 años de la Sociedad Americana de Menopausia, que agarraron 500 mujeres que tenían litiasis renal recurrente. A unas les dieron dietas pobres en calcio y a otras dietas ricas en calcio. Las que volvieron a recidivar sus cálculos, a producir más calcios, que eran de oxalato de calcio, las que no les dieron dietas ricas en calcio. ¿Por qué? Porque si tú a una paciente no le das una dieta rica en calcio, la PTH te va a sacar calcio de tu hueso, ¿sí? Vas a absorber el calcio de tus riñones, ¿sí? Y va a ayudar a absorber un poco de calcio del poco que estás tomando por el estómago. Igual, vas a tener problemas de los huesos. Se llama, cuando tú tienes, por ejemplo, una enfermedad de hiperparatiroidismo primario, se llama osteodistrofia renal. Quiere decir, sobre todo en el secundario, que afecta tanto a los riñones como al hueso. Entonces, ¿cómo se forman los cálculos de oxalato de calcio? El núcleo está formado por una proteína, sobre todo una proteína de origen animal, ¿sí? Por las carnes rojas. Y la cascarita, nomás ya lo que cubre el calcio, o lo que cubre el cálculo, es de calcio. Entonces, solamente es la cáscara del calcio. El oxalato es el que forma el cálculo. Entonces, ¿qué tienes que decirle a los pacientes que forman cálculos de oxalato de calcio y también los de ácido úrico? Los de ácido úrico es eminentemente porque comen proteínas ricas en proteínas de origen de carnes, ¿no? Carnes rojas, ácido úrico. A ambos les tienes que decir que tomen mucho líquido, ¿sí? O si no, van a precipitar, van a formarse esos cálculos, que coman poca carne, que coman poca sal, porque si tú consumes mucha mucha sal, te vas a deshidratar y vas a ser propenso para formar esos cálculos. Mucho líquido, poca sal, poca carne roja y mucha leche. O sea, muchas dietas ricas en calcio. Así no vas a formar porque no vas a hacer trabajar más a tu PTH. Porque si no tomas leche o no tomas calcio, como sales de calcio, tu PTH igual va a sacar calcio de tus huesos, vas a absorber más de tus riñones y va a absorber el poco calcio que estás tomando, lo va a absorber por el estómago y la primera parte del intestino. O sea, la PTH, acuérdense que lo que le importa es que el calcio en sangre esté normal, no importa de dónde saque. Entonces, dieta pobre en calcio igual te va a sacar la PTH. Es lo que no comprenden muchos colegas y lo que no comprende la gente porque les dicen, no tienes que consumir leche, ni lácteos, ni nada. Igual ese paciente te va a seguir formando. Para no formar más, dietas pobres en carnes rojas, que son que consumimos mucho, mucha agua, que a veces no consumimos tanto, poca sal, ¿sí? Y tomar lácteos. Que es exactamente lo contrario que hacemos los cochabambinos, yo creo que los bolivianos, ¿no?
consumimos mucha carne salada, poca agua y no consumimos casi leche. En vez de consumir leche, estamos consumiendo Coca-Colas o bebidas carbonatadas, que se llaman, ¿no? Las que tienen gas, pues. Ok, esa es la fisiopatología, es facilito. Es solamente ver las funciones de la PTH. Y ustedes al repasar las funciones de la PTH se van a dar cuenta que así es como se forman los cálculos en general, estoy hablando de oxalato de calcio y ácido úrico. Hay otras, citruluria, otros defectos metabólicos a nivel de los riñones, que son cosas rarezas, podemos decir, o cosas muy poco visibles, y entonces hay que estudiarlas más en forma de un metabolismo bioquímico, incluso hay que estudiar el calcio de que, los cálculos de que están hechos, todo, ¿no? Pero esas son menudencias, por así decirlo, o cosas muy raras, ¿sí? Pero la mayoría se forman por consumir carnes rojas y consumir mucha sal y no tomar líquidos, no tomar agua sobre todo, ¿no? Ok, ¿algo más? Bueno, conmigo hemos terminado. La doctora Roxana Arévalo va a terminar su último tema el lunes y a partir del martes seguramente el doctor Macías va a avanzar hematología, ¿no? Ok, que les vaya muy bien y nos vemos en el examen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Estén bien, hasta luego.